Hoy vamos a ver el último capítulo en el Evangelio de Juan. Abre tu Biblia en Juan capítulo 21. Si tienes acceso a tu Biblia, voy a estar leyendo algunos de estos pasajes y vamos a estar hablando sobre algunos de los principios que encontramos en este último capítulo aquí en el Evangelio de Juan. Pero empezamos en el versículo 1, Juan capítulo 21, versículo 1, dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Tal vez sabes que el mar de Tiberias es otro nombre para el mar de Galilea. Y dice, se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y no nos dicen los nombres en este momento. Pero mira el versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Mucho de lo que vemos en este último capítulo en el Evangelio de Juan es algo que Jesús está haciendo en el corazón de Pedro. Y vamos a estar hablando sobre estas cosas en esta enseñanza en este día. Pero Simón Pedro les dijo, versículo 3, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, pero mire eso y toma nota, y aquella noche no pescaron nada. En aquella noche no pescaron nada. Entonces Pedro dice, voy a pescar. Ciertamente Pedro está pensando en su vida, preguntando, después de todo lo que ha sucedido, después de negarle a Jesús 3 veces, lo negó 3 veces, ¿no? Y hemos visto eso en otros capítulos, pero está pensando, considerando qué va a pasar con mi vida. Entonces, si puedo ser un instrumento útil para el Señor después de lo que hice cuando lo negó 3 veces. Pedro está considerando su vida, y como vamos a ver, mucho del propósito de lo que vemos en este capítulo es la restauración de la vida de Pedro, lo que Jesús quiere hacer en su vida, ¿no? Entonces Pedro, considerando si simplemente necesita volver a la anterior manera de vivir después de todo lo que ha sucedido. Creo que pasa con todos nosotros a veces. Después de caminar con el Señor, fallamos al Señor, caemos en pecado, consideramos qué va a pasar con mi vida. Es posible que el Señor puede seguir usando mi vida después de todo lo que he hecho. Entonces Pedro está considerando su vida aquí, si necesita tal vez simplemente volver a la anterior manera de vivir. Y él dice, voy a pescar. Y en este capítulo, una de las cosas principales que vemos es que vemos a Jesús restaura a Pedro. Vemos en este capítulo, no solo eso, vemos en este capítulo como Jesús envía a Pedro como un pastor, y vamos a llegar en esto en un momento. Pero mira lo que sucede. Dice que en aquella noche no pescaron nada. Quiero hacer el recuerdo de un pasaje que hemos visto en el capítulo 15 de Juan, cuando Jesús estaba enseñando sobre yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y en Juan 15, versículo 5, quiero leerles este pasaje. Juan 15, versículo 5, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esa es la frase importante aquí, porque separados de mí, nada podáis hacer. Y cuando vemos a los discípulos en esta noche, dice, en aquella noche no pescaron nada. Creo que habla una vez más sobre nuestra inhabilidad de lograr lo que queremos hacer en nuestro esfuerzo humano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra y la dirección del Señor Jesús en todo lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que lanzar la red cuando Jesús dice que debemos lanzar la red. Tenemos que lanzar la red en el lugar donde Jesús dice que debemos lanzar la red, ¿no? Entonces, no pescaron nada. Seguimos leyendo aquí, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, mire esto, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, y eso es de la palabra y la dirección de Jesús que necesitamos en nuestras vidas. Él dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad
por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Dijo, es el Señor. Y mira la reacción de Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como 200 codos. Mira el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Qué interesante que Jesús les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pero Jesús ya tenía un pez, Jesús ya tenía pan. Entonces Jesús ya estaba preparando la comida. Entonces, pero le pregunta, ¿qué tienen para comer? Jesús ya estaba preparando una mesa. Creo que recibes eso esta mañana. Jesús ya estaba preparando una mesa. Hay un poderoso pasaje en un salmo muy conocido. Salmo 23, versículo 5. Y escuche lo que dice este pasaje. Salmos 23, versículo 5. Y conectamos eso con la mesa que Jesús está preparando aquí en Juan capítulo 21. Pero en Salmos 23, versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces aquí vemos en Juan 21 que Jesús está preparando una mesa para Pedro. Está preparando una mesa. ¿Por qué? Porque quiere restaurarlo. Quiere enviarlo como pastor. Quiere ungir su cabeza con aceite. Jesús está preparando esta mesa. Dice, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús está preparando una mesa para Pedro en medio de sus enemigos. Y escuche eso, sus enemigos no son los otros discípulos que está con él. ¿Qué son los enemigos de Pedro? Son las acusaciones en su mente. Es el espíritu de culpabilidad que lo está atormentando por todo lo que Pedro hizo. Esos son los enemigos que están atormentando la vida de Pedro. Y Jesús está preparando una mesa porque quiere restaurarlo, quiere cambiarlo, quiere derramar y ungir su cabeza con aceite. Pedro necesita ser liberado de las mentiras que lo están atormentando y Pedro necesita ser restaurado. Qué precioso que Jesús ya estaba preparando una mesa, como dice en Salmos 23, en medio de mis angustiadores. No son los discípulos sus enemigos, pero son las mentiras, son las cosas que Pedro tiene en su corazón que lo están atormentando. Y Jesús quiere ungir su cabeza con aceite. Jesús quiere cambiarlo, que Jesús quiere restaurarlo. Jesús quiere enviarlo con una tarea, con una carga como pastor. Entonces seguimos leyendo aquí y dice en versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Ciertamente nos habla de la cosecha, de una gran cosecha en los últimos tiempos que podemos ver una vez más. No vamos a poder hacerlo como iglesia de Jesús en nuestro esfuerzo humano. Tenemos que esperar la palabra y la dirección de Jesús de cuándo debemos lanzar la red y dónde debemos lanzar la red. Queremos hacer todo bajo la dirección y del Espíritu Santo. No, entonces aquí en el versículo 12, Jesús les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahora empieza a ver lo que sucede desde el versículo 15 aquí en Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús empieza esta conversación
con Simón Pedro. No nos dice de qué han hablado mientras estaban comiendo. No sé si todos se estaban mirando el uno al otro o pensando qué va a suceder. No sabemos qué conversación tenía mientras estaban comiendo. Entonces, pero sabemos que Jesús espera hasta terminar el desayuno. Jesús espera hasta terminar su desayuno para hablar lo que tenía que hablar a Pedro y lo que quiere hacer en su vida. Entonces Jesús tiene que hacer algo con el dolor que Pedro siente en su corazón. Jesús tiene un propósito aquí y tiene que hacer algo con el dolor que Pedro tiene en su corazón, el dolor que hay en su vida debido a su gran fracaso. ¿De qué? De no mostrar el amor por Jesús que él dijo que tenía. Lo negó 3 veces, pero Jesús tiene que tratar este dolor en el corazón de Pedro. Entonces aquí en el versículo 15, mira lo que dice. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Entonces tienes que entender que antes Pedro había dicho con sus propias palabras que él amaba a Jesús más que cualquier otro. Pedro había dicho con sus palabras: yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta el final. Ya con sus propias palabras ha declarado antes que él amaba a Jesús más que cualquier otro. Entonces viene esta pregunta de Jesús y Simón le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es importante entender las palabras griegas, ¿no? Aquí en este pasaje, porque cuando Jesús pregunta: Simón, ¿me amas más que estos? Esa palabra amar es la palabra ágape, que está hablando del amor de Dios, está hablando del nivel más alto del amor, y es un amor que no viene con condiciones ni requisitos. Es el tipo de amor que nos hace amar sin esperar recibir nada de la otra persona. Entonces Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas con el amor ágape? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero esta palabra amo aquí es la palabra fileo. Entonces Pedro responde: tú sabes, Jesús, que yo te amo con un amor fraternal. Tú sabes que yo te amo con un amor de hermanos. ¿Qué es lo que Pedro en realidad está diciendo? Eso es precioso. Pedro está diciendo: Jesús, no te amo tan fuerte como pensaba que te amaba, pero mi amor es real. Quiero decirte que mi amor es real. Tal vez no te amo como yo pensaba que te amaba, pero sí, Jesús, mi amor es real. Mi amor es débil, pero mi amor es real, y tú lo sabes, Jesús. Se está dando cuenta de la realidad de su amor. Mi amor es débil, pero es real. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta eso a Pedro? ¿Solamente porque quiere lanzar sal en su herida? No, entonces, ¿por qué está haciendo eso Jesús? Como siempre, Jesús tiene un propósito, y es que Pedro necesitaba escuchar a Pedro declarar que su amor hacia Jesús era débil, pero que era un amor real. Entonces este es el asunto, y antes de lanzar todas las piedras que queremos lanzar a la vida de Pedro por negarle a Jesús 3 veces, debemos revisar nuestro propio corazón hoy. Y la pregunta para nosotros esa es la pregunta: ¿qué hacemos y cómo respondemos cuando nos damos cuenta de que no somos tan dedicados al Señor Jesús como pensamos? Una vez más te voy a repetir la pregunta: ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos cuando nos damos cuenta de que no somos tan dedicados como pensamos? Entonces, ¿qué haces cuando te das cuenta, como Pedro, que no amas a Jesús como pensabas que lo amabas? Y todos hemos pasado por eso. ¿Cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta: yo no amo al Señor Jesús como pienso que lo amo? Entonces, otra pregunta: ¿puedes creer que aunque tu amor es débil, es un amor real?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace Jesús en esta situación? ¿Qué hace Jesús aquí con Pedro? ¿Qué hace Jesús contigo? ¿Qué hace Jesús conmigo cuando revelamos a Jesús la naturaleza de nuestro amor débil? Cuando somos honestos y decimos a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Mi amor es real, pero yo sé que no, la verdad es que no te amo como pensaba que yo te amaba, y nos damos cuenta de la realidad tal vez de muchas veces un amor débil que tenemos. Entonces, ¿cómo responde Jesús? ¿Sabes que Jesús podría decir cualquier cosa en este momento? Entonces Jesús dice, me amas con un amor ágape. Pedro dice, te amo con un amor de hermanos, te amo con un amor fraternal, te amo con un amor fileo. Jesús podría decir cualquier cosa en este momento. ¿Sabes qué? Jesús podría decir, Pedro, la verdad, hijo, es que yo tenía grandes planes para tu vida. Pero ¿sabes qué? Voy a ungir tu negocio, el negocio que tienes de pescar, y ha sido un gusto conocerte. Pero Jesús no dice eso. ¿Qué hace Jesús? Lo comisionó como pastor. Le dio la carga de ser un pastor. Entonces, quita toda mentira de tu cabeza hoy que dice que debido a tus fracasos en el pasado, no puedes ser utilizado como instrumento de Jesús ahora en adelante. Es una mentira. Sin importar cuántas veces has caído en el pasado, sin importar cuántas veces has fracasado en el pasado, Jesús puede enviarte como pastor. Jesús puede usar tu vida para impactar muchas otras vidas. Entonces, mira lo que dice Jesús. Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Jesús restaura la vida y el ministerio de Pedro. Jesús quita el peso de culpabilidad sobre su vida, sobre la vida de Pedro, y le da la tarea, la gran tarea de apacentar a sus corderos. Seguimos adelante, versículo 16, la misma pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con un amor ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo con un amor fileo. La misma pregunta, la misma situación. Entonces Jesús dice, pastorea mis ovejas. Y es una frase también. Quiero seguir leyendo versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero mira eso, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, en primer lugar, quiero esta frase que Pedro está diciendo en varias veces aquí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo quiero decirte, es una frase que siempre debes decir al Señor Jesús. Yo quiero animarte a incluir esta frase en tus tiempos de oración, que muchas veces simplemente cuando estás hablando con el Señor Jesús, puedes responder así, Jesús, sabes que te amo. Repite esta frase, ¿no? Jesús, sabes que te amo. Jesús, tal vez no estoy actuando en este momento como te amo, pero tú sabes que te amo. Tal vez no parece, Jesús, que te amo, pero tú sabes que te amo. Debemos incluir estas frases en nuestro tiempo de oración, en nuestra conversación con el Señor Jesús. Entonces tú tienes que entender hoy algo muy importante. Tú tienes que entender que Jesús recibe y acepta nuestro amor débil. Aunque no es un amor perfecto, y vemos como Pedro se dio cuenta que su amor no era tan fuerte de lo que él pensaba, pero tienes que entender que nuestro Señor Jesús, en vez de echarnos a un lado, en vez de botarnos a un lado, Él recibe y acepta nuestro amor. Aunque nuestro amor es débil, Jesús lo acepta. Y versículo 17, una vez más, ¿me amas?
Pero esta vez Jesús usa la palabra fileo. En la tercera vez Jesús dice, Pedro, ¿me amas con un amor fileo? Y dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Cómo vas a responder tú? Yo sé que les estoy dando varias preguntas esta mañana para reflexionar, para considerar, para ponderar. ¿Cómo vas a responder tú? Piensa en tu fracaso más grande. Piensa en tu fracaso más grande. Y estás en una situación y Jesús quiere seguir hablando sobre tu fracaso delante de todos, ¿no? ¿Cómo vas a responder? Pedro no sabía en este momento tal vez que estaba recibiendo una sanidad, estaba recibiendo una restauración en su interior. Seguro se dio cuenta más adelante reflexionando y pensando en esta escena, pero no sé si entendió en el momento la sanidad y la restauración que estaba recibiendo de parte del Señor Jesús. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, la palabra es maduro, cuando ya seas maduro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, a donde no quieres, ¿no? Entonces, tienes que permitir, ese es un principio importante, tienes que permitir que el Espíritu Santo te lleve donde Él quiere llevarte. Hermanos, es una señal de una falta de madurez en nuestras vidas cuando nosotros tratamos de guiarle al Espíritu Santo con nuestra agenda, con lo que nosotros queremos hacer. Decidiendo en nuestra carne, yo quiero hacer eso. Ven, Espíritu Santo, tú vas a venir conmigo, tú me vas a acompañar, tú me vas a ayudar, tú me vas a bendecir. Es una señal de madurez como cristianos, y una señal de madurez es permitir que el Espíritu Santo te lleve donde Él quiere llevarte. Cuando hay madurez en tu vida espiritual, vas a extender tus manos y vas a decir, aunque tal vez no quiero ir a aquel lugar, quiero que tú me guíes, Espíritu Santo. Quiero que tú me lleves a donde tú quieres llevarme. Esa es una señal de madurez. La falta de madurez, cuando todavía somos bebés espirituales, estamos todavía creciendo. Nosotros queremos ser la persona que está dirigiendo todo. Nosotros queremos llevarle al Espíritu Santo donde nosotros queremos ir, y esperamos y reclamamos la bendición y la ayuda del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo que debe estar guiándonos a nosotros, ¿no? Entonces Jesús quiere enseñarle eso, y dice, esto dijo, versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho eso, añadió, sígueme. Seguimos leyendo para ir terminando Juan capítulo 21, es el último capítulo. Versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, hablando del mismo apóstol Juan, que está escribiendo este evangelio, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, versículo 21, dijo a Jesús, mira eso, Señor, ¿y qué de este? ¿No? Señor, ¿y qué de este? Déjame hablar de eso también. Oh, Señor, ayúdame. Pero uno de los obstáculos más grandes en tu vida, y ciertamente en tu ministerio, uno de los obstáculos más grandes y fuertes es comparándote con otra persona. Comparando el ministerio que tú tienes o la vida que tú tienes con otra persona. Hemos visto en Juan, en este mismo evangelio, en el capítulo 3, Juan capítulo 3, 27, Y Juan el Bautista entendió esta revelación, y en Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, una vez más quiero repetirles, el cielo ha determinado darte una cierta porción. El cielo ha determinado, Dios ha determinado darte un cierto ministerio, y tú tienes que ser un buen administrador de la porción
misión que Dios ha determinado para tu vida. Entonces, el resultado de solo mirar al ministerio de otro, el resultado de compararte con otro, es que estás mirándoles a ellos y quitas tus ojos del Señor Jesús. Hermano, hermana, no puedes comparar tu llamado con el llamado de otro. Tú tienes que ser fiel para cumplir las asignaciones que Jesús te ha dado a ti. Tú tienes que ser fiel para cumplir esas asignaciones. Y Jesús responde, versículo 22, déjeme leer hasta el final y terminamos y oramos y damos la gloria al Señor Jesús por todo este tiempo de esta enseñanza. En el versículo 23, este dicho extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y mira esos últimos dos versículos y terminamos el Evangelio de Juan. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y este último versículo, hermanos, el versículo 25 me deja loco leer este versículo porque mira lo que dice. Solo leo eso y digo, wow, ¿no? Versículo 25, último versículo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Punto. Wow. Wow. ¿Puedes imaginar las cosas que no están escritas que Jesús hizo? ¿Puedes imaginar todas las conversaciones que Jesús tenía con sus discípulos y que no tenemos escritas? ¿Puedes imaginar? Es como que está con sus discípulos cada día y wow, ¿cuánto daríamos para ver y escuchar esta última hora de conversación en la noche antes de ir a dormir? Las preguntas de los discípulos, todas las otras cosas, ¿no? Entonces, ¿puedes imaginar las cosas, las conversaciones que no tenemos escritas? Entonces es impresionante la obra del Señor Jesús, todo lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Entonces ahí terminamos Juan 21. Y quiero mostrarles como siempre trato de hacer algunas de las cosas principales que hemos visto en este último capítulo aquí en Juan 21. Pero hemos visto una vez más nuestro esfuerzo humano o la palabra de Jesús. Han ido tratando de pescar toda la noche en su fuerza humana y no han podido lograrlo. No podemos lograrlo en nuestro esfuerzo humano. Necesitamos la palabra y la dirección del Señor Jesús. También vemos a Jesús preparando una mesa. Qué interesante que Jesús estaba preparando una mesa para Pedro, para restaurarlo, para cambiarlo, para sanarlo. Vemos en este capítulo la restauración de Pedro. Entonces, mira cómo lo han negado. Pero mira días después, en el día de Pentecostés, como Dios restaura la vida de Pedro. Pedro se levanta y predica y miles de personas corren a los pies de Jesús. La misma persona que lo negó 3 veces es restaurado en un tremendo ministerio. Entonces, no me digas que el Señor no te puede usar sin importar tu pasado, sin importar nuestros fracasos. Jesús nos puede levantar nuevamente. Y esa frase que les dije deberíamos repetir en nuestros tiempos de oraciones: Jesús, sabes que te amo. Jesús, sabes que te amo. Y hemos visto al final, tenemos que ser llevados por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Qué precioso tiempo, hermanos. Aquí llegamos al final del Juan capítulo 21. Jesús, te damos gracias. Gracias por este precioso tiempo durante estas 3 semanas. Gracias por toda la revelación, las nuevas cosas tal vez que hemos visto, que tal vez hemos leído este evangelio miles de veces, Señor, pero sé que tú nos has mostrado cosas nuevas en estas 3 semanas. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos escuchar tu palabra y caminar en tu
palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todo, Señor Jesús. Sella esa palabra, ese Espíritu Santo en cada corazón. Queremos ser transformados y cambiados para siempre. Gracias por este evangelio que fue escrito, Señor, que nos habla tanto sobre ti y confirma tu deidad. Confirma que tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Gracias por todas las enseñanzas, Señor Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, nos vemos la próxima vez. Bendiciones.